buenas tardes a cada uno de ustedes que está mirando esta tarde. Estamos transmitiendo como iglesia Camino Nuevo y es lo que podemos hacer en este tiempo. Y estamos muy agradecidos por los medios que Dios nos da para poder hacerlo así y estar conectados. Y vamos a orar para que Dios nos hable. Es un poco raro, especialmente para mí, estar hablando así a ustedes. Pero la palabra de Dios no tiene límites, no tiene condiciones, puede fluir nomás. Así que vamos a orar por eso. ¿Me acompañan? Señor Jesús, te invitamos esta tarde a estar con nosotros. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y yo te pido que esta tarde, Señor, tu palabra sea liberada con autoridad, con poder y que produzca algo en nuestro corazón, Señor, que tú puedas transformarnos, que tú puedas confrontarnos, que tu palabra no nos deje igual, Señor, que algo pase, Señor, y que tengamos corazones receptivos para escucharte hoy, Señor, porque la verdad es que necesitamos escuchar tu voz, Señor, en medio de estos tiempos. Necesitamos escuchar esa sola voz que viene de parte de ti y que nos dice toda la verdad y que viene con una voz de consuelo, una voz de amor y una voz con todo ese contenido que nuestro corazón necesita, Señor. Y aquí estamos hoy, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están escuchando y habla, Señor, habla, porque tú eres un Dios que hablas. Amén. Amén. Bueno, esta tarde Dios me ha dado una palabra y le puse como título Cuestión de vida o muerte. Y creo que eso define un poco lo que estamos viendo en este tiempo, ¿no? Quizás cuando antes veíamos las noticias había muchas cosas como periféricas, cosas que podían ser interesantes y bueno, buenas o no, pero quizás no tan medular que lo que estamos viendo ahora, que son cosas de vida y muerte. Y si bien el coronavirus quizás no parecía tan dañino a un comienzo, se está viendo que sí tiene un impacto, bien no solamente como enfermedad, también a nivel económico, y tiene un impacto a esta altura, yo creo que en la vida de las personas, de la mayoría de las personas de este planeta. Entonces son cosas de vida o muerte que nos hacen pensar. Y vida y muerte en la Biblia son un tema muy recurrente. De hecho, vida se menciona 588 veces en la Biblia y muerte 420, está casi a la par. Y una cosa importante de vida y de muerte, que ambas son cosas, son asuntos que se encuentran en las manos de Dios, están en el ámbito de la soberanía de Dios. Es decir, hasta ahora, con toda la tecnología, la ciencia que se ha desarrollado hasta el momento, nadie ha sido capaz de crear vida, de juntar esas células y desde la nada, el ex nihilo, ¿no es cierto?, crear una vida como Dios lo sabe hacer. Y la muerte, también Dios pone el punto final a la vida de cada uno y muchas veces no sabemos, nunca sabemos cuándo va a ser ese momento y Dios es el que pone ese punto final. Entonces vida y muerte están en las manos de nuestro Dios soberano y Él soberanamente está dirigiendo este planeta de comienzo a fin también, y Él es como un maestro de ajedrez en esto. Él no hace nada que no tenga propósito. Es decir, todo lo que hace, lo hace porque está pensando en cumplir alguno de sus propósitos. De modo que si estamos viviendo una situación mundial ahora, yo no tengo ninguna duda que algo está en la mente de Dios provocando que se cumplan los propósitos de Dios. Yo me acuerdo hace años atrás, el gran maestro de ajedrez Iván Morovich fue a visitar el colegio de mis hijos. Y ellos después nos contaron que sentaron como una fila de niños, me imagino unos 20 niños, cada uno con su tablero de ajedrez y cada uno tratando de ganarle a este gran maestro. Y sin embargo, este gran maestro iba de mesa en mesa, uno por uno, poner las movidas, y dentro de poco todos los niños estaban derrotados. Es decir, él supo derrotar 20 niños a la vez que estaban tratando de poner lo mejor de sí para ganarlo,
¿Por qué? Porque Él es un maestro en las movidas de ajedrez. Él sabe exactamente lo que está haciendo. Y cada movimiento de cualquier pieza está dirigido hacia el fin de derrocar el rey del otro lado. Entonces Dios también, aún cuanto más, digamos, que Iván Morovich o cualquier otro ejemplo, Dios en su soberanía está viendo esta historia, está diciendo, sí, este es un paso para llevar adelante su gran propósito, y en ese sentido estamos en buenas manos. Ahora, dentro de lo que nosotros vivimos, quizás hablando de vida y muerte, la muerte es considerado nuestro peor enemigo. Eso también se menciona en la Biblia, en 1 Corintios 15. Nadie quiere morir. De hecho, hay mucho temor en la muerte. Es algo que quizás ni siquiera queremos hablar, no queremos pensar, no queremos acercarnos. Todo lo que tiene que ver con muerte queda como a un lado, y preferimos pensar en cosas más positivas. Y yo pienso que es porque Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Eso dice en Eclesiastés, que hay un sentir de eternidad, de vida, de querer seguir viviendo, que viene de parte de Dios mismo. Y eso, para alguien que no conoce a Dios mayormente, se traduce en intentos de alargar esta vida. Y hemos escuchado muchos ejemplos. Buscamos congelar el cuerpo, por ejemplo, para que en 100 o 200 años más yo pueda seguir viviendo. O guardar células madre del ADN para poder clonarnos y así poder perpetuar nuestra vida de otra forma. Diferentes maneras de prolongar esta vida, o de buscar la fuente de la eterna juventud, y buscamos estos secretos que en el fondo nos van a ayudar para vivir más tiempo y no tener que enfrentarnos a este peor enemigo de la muerte. Y esto no es nuevo. Hay una historia de la mitología griega muy interesante y un poco chistosa también, donde Titón era un mortal de una belleza extraordinaria. Y hubo una diosa que se llama Eos, que se enamoró de él. Entonces, una diosa con un mortal. Entonces, era un problema, tenían una relación bonita, pero ella sabía que él iba a morir en algún momento y ella no. Entonces, se le ocurrió algo. Ella fue a pedir a Zeus que concediera la inmortalidad a su amado Titón, cosa que el padre de los dioses le concedió. Pero a esta diosa se le olvidó pedir un detalle muy importante. Pidió la inmortalidad, de modo que Titón fue haciéndose cada vez más viejo, más arrugado, más incapacitado, terminó echado en la cama y terminó, dice la mitología, encogido, arrugado, hasta que se convirtió en grillo. Ahora, ¿cuál era el error de Eos en este caso? Que se le olvidó pedir la juventud eterna, solamente pidió la inmortalidad. Y así terminamos con panoramas no deseados. Mi abuela, yo me acuerdo, antes de morir, decía lo mismo. Decía, todos queremos llegar a ser viejos, pero nadie quiere ser viejo. Porque el estado de la vejez no es un estado deseable. Entonces hay algo en nosotros que siempre busca alargar la vida, pero también queremos una calidad de vida. Atesoramos la vida, nos aferramos a ella. Y es porque viene de parte de Dios. Entonces, en la Biblia, la vida, la palabra vida, tiene diferentes traducciones, y hoy yo les voy a contar el significado de dos, y en eso nos vamos a enfocar. El primero es vida, bios, y de eso viene la palabra biología. Tiene que ver con la vida física, la vida de la naturaleza, y también con nuestra forma de vivir, de nuestra forma de hacer la vida. Otra palabra en griego es zoe, vida zoe, la vida eterna, divina, que solo la tiene Dios, es la calidad de vida. Y zoe se usa como la vida que tiene Dios. Ahora, lo interesante es que el Padre Dios se la dio al Hijo para tenerla en sí mismo, ¿no? Entonces, le dio el regalo de la vida y el Hijo se convirtió en una fuente de vida en sí mismo, dice. Y así, cuando Jesús llegó a esta tierra, la manifestó al mundo. Todo esto está en los escritos de Juan. Y entonces hay vida bios, hay vida zoe, que es la vida de parte de Dios, y donde vemos esos dos elementos bien juntos es al comienzo, en el jardín del Edén. Estaban los dos tipos de vida haciendo una unidad perfecta. El árbol de vida estaba en el jardín representando la vida divina eterna,
Y de hecho, ese mismo arbolito aparece en Apocalipsis 22, en el último capítulo de la Biblia, porque este asunto y este tema de la vida es una de las líneas grandes que está en la Biblia, un tema principal. Y en el jardín de Edén, entonces, estaba el bios dado por Dios. Dios creó y había hecho un mundo maravilloso, bios, digamos, de acuerdo a sus intenciones y su voluntad. Y le puso su propio elemento de vida, la vida de Dios, la comunión con Dios, la vida en pureza, en santidad, todo funcionando de acuerdo a la ley de la vida, como dicen Romanos. Y eso fue algo fantástico. No ha habido un mejor panorama en la historia después de eso. Dios ama la vida. La vida es el ambiente favorito de Dios, es el deleite de Dios y también es el deleite del ser humano. Florece en un ambiente de vida el ser humano. Entonces, por eso podemos reconocer en la naturaleza elementos de vida. David, por ejemplo, en el Salmo 121, habla de las montañas y es por ellas inspirado a decir: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Entonces, él ve una montaña y algo en él responde, digamos, a la vida bios con la vida zoe y empieza a hablar de la grandeza de Dios y dice: tal como yo veo esta montaña fantástica y veo la vida de Dios manifiesta en ella, yo sé que Dios está como el que me va a traer socorro. Entonces, otro salmo dice: de la boca de los niños y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza. Aquí está David mirando un bebé que en sí no puede hacer mucho, no tiene mucha fortaleza, y dice: mira, yo veo estos niños, estos bebés, y algo en mi corazón responde diciendo: tú, Señor, has establecido fortaleza en esto. Entonces, algo de Dios está conectado aquí, ¿no? Y después dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, yo digo: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿No? Entonces está toda esa maravilla. Jesús también, él vio los lirios del campo en su pasada cuando estaba caminando en Mateo 6, y él vio que esos lirios estaban vestidos de la gloria de Dios. Entonces vio esa conexión también. Bios y Zoe, los dos tipos de vida están conectados. Y ese era el panorama que Dios quiso siempre para cada uno de nosotros. Pero en el jardín ya sabemos lo que ocurrió. Algo empezó a verse afectado. Y de hecho la primera mención de muerte está en Génesis 2:17, cuando dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Entonces, primera mención de muerte está directamente relacionado al pecado, ¿no? La definición de la muerte es el término de la vida. En esa calidad es la separación de Dios, quien es la vida. Es decir, introducimos pecado y lo que logramos es que Dios se hace a un lado y se nos va la vida. Y Dios se hace a un lado y aparece el elemento indeseado de la muerte. Entonces, Romanos 6:23 lo dice también: la paga del pecado es muerte. Entonces, tenemos pecado y se junta eso, muerte, y nos vemos con el pastelito de las dos cosas juntos y estamos separados de Dios. Entonces, muerte por un lado, la vida de Dios al otro lado. Pero sin embargo, cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, no murieron instantáneamente, por lo menos no físicamente. A nivel espiritual sí murieron instantáneamente. Y vemos que bios y zoe tienen su contraparte en la muerte. Por ejemplo, un primer significado de muerte en la Biblia es la muerte física. Ese pone fin a la existencia y separa el alma del cuerpo humano. Los elementos de nuestro cuerpo vuelven a la tierra y son comidos por los gusanos. Polvo eres, dice, y al polvo volverás. Separación alma y cuerpo. Todos vamos a pasar por eso. Y la Biblia muchas veces se refiere a ese término como el dormir, para suavizarlo. Y entonces, en la caída, esa muerte física no se manifestó directamente. Se empezó a manifestar con el tiempo. Por ejemplo, empezó a haber una relación mala entre
Caín y Abel, y terminó Caín matando a su hermano Abel. Entonces entra la muerte en las relaciones. Más adelante vemos que varias de las esposas de los patriarcas son infértiles, no pueden dar vida, ¿no? Está empezando el elemento de la muerte en la reproducción familiar. Entonces la muerte y el pecado empiezan a tomar forma más y más en este mundo que quedó bajo el dominio de Satanás. Entonces es la separación del hombre de Dios, donde antes estaban juntos, ahora ya no. Y esa es la muerte, entonces esa es la muerte física, perdón. Entonces la muerte física se va manifestando y obviamente tiene su final definitivo en la muerte total. Pero el segundo elemento que equivale al Zoe es la muerte espiritual. Entonces la separación entre Dios y el hombre. Y eso sí que fue instantáneo en la caída. Zoe desapareció. Entonces, instantáneamente, cuando Adán y Eva comieron del fruto que no debían haber hecho en su desobediencia, entonces se separaron de la vida de Dios. Y por eso se tuvo que cerrar el paraíso, porque ahí estaba el árbol de la vida y ellos ya no estaban conectados con ese árbol. Y dice Efesios 2, ahora estamos muertos en nuestros delitos y pecados, separación del hombre y Dios. Dos palabras inseparables. Y esa muerte espiritual, si continúa y llegamos a tenerlo en la eternidad, llega a ser muerte eterna. Y la Biblia ocupa un término interesante para eso, que es la segunda muerte. Entonces la muerte eterna es la segunda muerte. Y esa es una referencia al lago de fuego, donde aquellos que están separados de Dios por el pecado vivirán eternamente. Es una muerte en el sentido de que es una separación de Dios, quien es el dador de la vida, y una consecuencia de la muerte espiritual. Entonces, el panorama que vemos aquí es que cada ser humano, desde Adán en adelante, nace bajo esa ley de muerte y pecado. Está muerto espiritualmente y está en vías a la muerte física. Tú y yo, todos vamos a morir, tarde o temprano. También cada ser humano está en vías a la muerte eterna, ¿no? Al infierno. Pero nuestro gran maestro, Dios, hizo algunas movidas en su tablero de ajedrez de vida y él cambió el panorama que parecía perdido, donde toda la humanidad iba en dirección a la muerte por el pecado. Dios envió la vida misma a este mundo para cambiar nuestro destino. Y Jesús vino diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Abrió una puerta nueva hacia la vida. Y nosotros, cada uno que acoge ese llamado de Dios y dice sí a Dios, invita la vida de Dios a su propia vida, entonces transformado, vuelve a nacer y recibe en ese nuevo nacimiento la vida espiritual, Zoe, la relación con Dios. Y dice en Juan 17, es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, si Dios hoy es parte de tu vida, si el Dios de vida ha puesto su Zoe en tu corazón, entonces ese es un elemento eterno. Dios en ti es eterno con la vida que Él ha puesto y ahí ya comenzó tu vida eterna con Él. Es decir, la muerte física ahí ya no tiene un impacto, sobre nuestra vida espiritual Zoe, la calidad de vida que es Dios mismo, que Él ha puesto en nosotros. Entonces, la ley del espíritu de vida, dice Romanos 8, en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley del espíritu de vida es mucho más poderosa que la otra ley. Entonces, la segunda muerte no será más nuestro destino. En Juan 11, Jesús dice a la hermana de Lázaro que ha muerto, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Entonces, ¿cómo podemos vivir entonces sabiendo todo esto? Necesitamos poner las cosas en perspectiva. Y en 1 Corintios tenemos unos hermosos versículos que tienen que ver con esto. Dice, es necesario, 1 Corintios 15, 53, que esto corruptible, que es la vida bios, que es corruptible, que no va a durar,
se vista de la incorrupción, de la vida Zoe. Y esto mortal se vista de inmortalidad, mismo principio. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, cuando esté la vida Zoe, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá, dice la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la vida Zoe está operando en mí, no me aferro más a la vida bios. No tiene el mismo significado. No hay más temor a la muerte, porque ese enemigo ya está vencido, ya no está. Dice en Hebreos 2 que Jesús vino a librarnos del temor a la muerte, que nos tuvo esclavizados por toda nuestra vida. El enemigo es tan capaz de mantenernos agarrados y atrapados en ese temor, pero Jesús viene y dice, no teman más la muerte, porque yo ya lo vencí. Esa vida Zoe en ti tiene una duración eterna, te va a llevar mucho más allá de la muerte física. Nuestro peor enemigo, que era la muerte, ha sido vencido. Gloria a Dios por eso. Yo pensaba en un ejemplo, yo soy holandesa, entonces he escuchado muchas historias y he leído muchos libros acerca de la Segunda Guerra Mundial. Y Holanda fue un país ocupado por los alemanes por 5 años, del 40 al 45. Y en esos 5 años hubo mucho temor a los alemanes. Ellos a veces eran crueles, ellos mandaban, entonces hacían lo que querían, tomaban preso al que querían. Entonces la gente vivía bajo el temor. Pero ¿saben qué? Un día eso cambió. El día de la liberación, que en Holanda fue el 5 de mayo de 45, Holanda fue liberado y Hitler se rindió. Entonces la gente salió a las calles a celebrar con sus banderas, porque por fin estaban libres. Y saben, los mismos alemanes todavía andaban en la calle a veces, porque no se habían ido todos de un paraguaso, estaban todavía, a veces aparecían por ahí, pero la gente ya no los tenía miedo, como antes, donde antes veían a los soldados, infundían temor, pero después de la liberación sabían que el poder de estos enemigos estaba quebrado, porque se había rendido todo este imperio. Entonces salían a la calle celebrando esa libertad. Y así también Jesús derrotó la muerte por nosotros, de modo que ya no necesitamos vivir en esclavitud a ese temor. Ahora, si uno hubiera sido una persona que no hubiera escuchado la noticia de que los alemanes se habían rendido, podría toparse todavía con un soldado alemán y tendría un temor increíble todavía por no saber. Entonces necesitamos entender y conocer este concepto y creerlo, y ahí va a ser una diferencia en nuestras vidas. Y cuando entendemos esto, de que la muerte ya no es un enemigo, cambia nuestra manera de vivir. Y por eso los cristianos a través de la historia se han caracterizado por no tener miedo a la muerte. Desde el primer siglo después de Cristo, ha habido muchos mártires que murieron atacados por los leones, matados por la espada, diferentes formas, a veces bien crueles, mucha persecución. Y hay tantos testimonios de cristianos que sin miedo a la muerte fueron a esos lugares y confiaban en el Señor, y que gozosamente entregaron su vida al Señor. También a través de toda la historia hasta el día de hoy hay muchos ejemplos de gente que ha tenido ese mismo espíritu, la vida Zoe, que ha derrotado esa amenaza de la muerte, que ya no es un enemigo. La Madre Teresa, que estuvo trabajando entre los leprosos, con quizás una gran amenaza de ser contagiado. Ella lo hizo sin miedo, porque sabía lo que tenía. Ya no significa una amenaza. Y para nosotros también podemos preguntarnos, ¿tengo temor a la muerte? ¿Es bueno que lo tenga? ¿Es racional que lo tenga? ¿Creo en lo que Dios me está diciendo o no?
La Biblia nos invita a tener otro tipo de temor. Aquí viene un versículo bien bueno, bien lindo. Dice Mateo 10, no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Sí? Eso incluye los virus, incluye todos los rumores que pueden haber, incluye todo lo que puede ser una amenaza para nuestra vida. Dice Jesús en este pasaje, no teman a las cosas que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y eso es Dios mismo. Él tiene el poder sobre la vida y la muerte. Entonces, nuestro mejor temor sería temerlo a Él y tenerle respeto, digamos, tenerle credibilidad y decir, sí, Señor, si tú lo dices, yo lo tomo. Pablo lo lleva un paso más allá. Él dice, incluso la muerte es una ganancia. No es solamente que no lo temo. Él dice en Filipenses 1, 21, pues para mí el vivir es Cristo. Ahí está, la vida es Zoe. Y el morir es ganancia. A la vez, uno se topa con un dilema, como Pablo aquí. Porque él sigue diciendo, si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne, que es más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. Entonces él dice, yo sé que es mejor estar con Cristo, pero también yo sé que aquí en la tierra tengo que cumplir un propósito. Y Dios sabrá hasta cuándo dure este tiempo. Y Pablo se entrega al momento cuando Dios pone un punto final a su vida. Entonces dice, Señor, aquí estoy mientras viva. Entonces no vamos a menospreciar nuestra vida terrenal, diciendo, ya como tengo la vida eterna, aquí no importa nada. No podemos hacer eso. Pablo tampoco lo hizo. Él dijo, lejos es mucho mejor tener esa vida Zoe con Dios, estar eternamente con Él. No hay cosa mejor, y es cierto. Pero si Dios nos pone en este mundo, en esta generación, es porque Él tiene un propósito para cumplir y porque esa vida Zoe que ha puesto en ti necesita ser contagiado y mostrado a otros también. Dios nos da bios para manifestar su Zoe. Si Él te da vida, es para mostrar más de Jesús. Entonces uno puede preguntarse, ¿cómo logramos que esa vida Zoe se manifieste a través de nosotros? Si estamos encerrados en casa ahora, no podemos ni salir. O quizás en otro momento cuando sí podemos salir, también nos cuesta. ¿Cómo podemos mostrar esto a otros? Y evidenciar que ya no somos esclavos al temor de la muerte física. Yo les quiero decir una cosa. La palabra de Dios y la vida Zoe de Dios no están encerrados en cuarentena. No están detenidos por unos muros físicos. La palabra de Dios no está encadenada, dice Pablo, cuando está en la cárcel. Entonces, eso no es ninguna barrera para que Dios no pueda hacer muchas cosas en este mundo. Para Dios nunca ha sido un problema el hecho de no poder juntarse en algún templo. De hecho, por ejemplo, en China, cuando más han prohibido las reuniones de cristianos, sí, era por otros motivos, obviamente en China, que es lo que estamos viviendo, es cuando más la iglesia ha crecido y ha sido de forma subterránea, de forma clandestina. Y para Dios no hay ningún límite. No necesitamos ni siquiera estar en la calle para que su vida pueda fluir hacia nosotros. Y por eso digo, gracias a Dios por los medios que Él nos da y por quizás cuántas maneras más creativas nos quiere dar para que su palabra Zoe y su vida Zoe pueda fluir a pesar de estas circunstancias que estamos viviendo. Pero para Dios no es un límite. Creo que el límite mayormente se encuentra en nosotros mismos y nos sentimos acobardados, nos sentimos atemorizados y no sabemos cómo actuar. Mientras que Dios dice, para mí no es un problema, deja que yo me encargue y que esa vida pueda fluir como yo puedo hacerlo. Y yo sé que Él tiene su movida maestra en este tablero de ajedrez que está haciendo y yo quiero ser parte de esa movida y darme cuenta de lo que Dios está haciendo. Y yo sé que eso tiene que ver con un movimiento de dar vida, de que
esa vida de Dios Zoe sea esparcida y conocida en esta tierra. No sé cómo lo va a hacer, pero yo sé que para Dios no hay ningún límite. Hay un versículo con que quiero terminar y está en Apocalipsis 22:1 y nos ayuda a entender cómo esa vida Zoe va a fluir en nosotros, porque a veces no sabemos cómo, pero sí hay una clave muy importante que empieza a facilitar que la vida Zoe sea liberada a través de nosotros. Y dice este versículo que me mostró el ángel un río de agua de vida. Ahí está, el río de agua de vida, resplandeciente como cristal. Y vemos más adelante que ese es un río que da agua al árbol de vida, que luego sirve para la sanidad de las naciones. Es un río precioso, que es la expresión plena de toda la vida que Dios quiere traer a esta tierra. Y dice, entonces, este río de agua de vida, ¿de dónde sale? Salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Saben qué? Aquí yo encuentro una clave preciosa. La vida de Dios se manifiesta donde Jesucristo está siendo entronado. Cuando Jesús está en el trono, cuando el Cordero está en el trono de tu vida, de mi vida, de la vida de las personas que nos rodean, entonces, siendo Él Señor de mi vida, siendo Él entronado, entonces empieza a liberar un fluir de vida hacia otros. Y eso es maravilloso. Y yo quiero que eso suceda en mi vida. Y uno puede decir, pero ¿cómo es posible? Yo ya sé que Cristo es Señor de mi vida. Sí, es cierto. Un día hemos entregado nuestra vida al Señor. Pero ¿saben qué? Cada día necesitamos volver a insistir en ese mismo paso y decir, Señor Jesús, yo un día entregué mi vida a ti, pero hoy quiero que seas Señor de cada pensamiento, de cada consideración, de cada sentimiento, de cada acción, de cada cosa que hago y que no hago. Señor, sé Señor, entrónate hoy en mi vida. Y si somos consecuentes y serios en eso, yo sé que vamos a crecer en ese camino de santidad que Dios nos está mostrando, y ahí en ese camino donde Él está constantemente en el trono de nuestro corazón y de nuestras vidas, se empieza a liberar este río de vida, de Zoe, a través del cual nuestra vida es transformada y otras vidas transformadas. Entonces, ¿cómo se evidencia ese río? Ese río de vida tiene por lo menos dos características. Disculpen. Dios, que es vida, es el dador de vida. Es decir, donde va ese río, empieza a brotar la vida de Dios. Empieza a llegar nuevos nacimientos. Gente empieza a decir, sí, ahora sí entiendo, yo quiero esta vida. Y empiezan a nacer vidas nuevas cuando el río es liberado hacia este mundo. Y también es un río de vida que cambia vidas. Entonces, ese río de vida empieza a transformar nuestra vida. Y saben que Dios quiere que a través de lo que está pasando, tu vida sea transformada. Él quiere que en cada día de esta cuarentena y más allá también, Él esté en el trono de tu corazón, para que así el río del Zoe puede fluir y que vaya más allá de los muros de tu casa. Y Él sabrá cómo hacerlo. Y yo pido a Dios que estemos atentos para saber cómo acoplarnos a lo que Él quiere hacer en su movida maestra, para que su vida fluya y que haya una cosecha de nuevos nacimientos y de transformaciones en este mundo. Y probablemente, conociendo a Dios, yo digo, es muy probable que Él quiere comenzar con nosotros mismos, que Él quiere comenzar a limpiar toda la mugre que a veces hemos guardado en nuestras vidas, que está todavía, todos los pensamientos que a veces guardamos y que están como en una bodega grande que necesita una limpieza profunda, y donde a veces nos hemos acostumbrado a ver toda la mugre que está y lo pasamos por alto. Yo creo que la vida Zoe de Dios, ese río empieza a llegar ahí, empieza a limpiar, empieza a sacar, empieza a traer esta agua resplandeciente, clara, pura, donde no puede haber purezas. Y eso tiene que ocurrir con nosotros primero. ¿Y saben qué? Ni siquiera necesitamos estar juntos para que eso suceda. Dios lo puede hacer en nuestras casas.
en nuestro espíritu, en nuestra intimidad, y requiere que simplemente le digamos un sí. Sí, Señor, ven a limpiarme, ven a fluir, sé entronado, y que ese río empiece a fluir como nunca. Entonces así podemos celebrar la vida de Dios, mirándole a la muerte en la cara, sin miedo. Y esta vida va a anular toda esterilidad en nuestras vidas. Si hay áreas de esterilidad, Dios quiere terminar con esto. Y podemos decir, Señor, vivifícame en esas áreas donde he sido estéril, donde ha habido muerte. Cuando la vida de Dios se manifiesta, nada lo detiene. Él es imparable. La palabra de Dios no tiene límites. Y yo quiero que ese río empiece a fluir. Y quiero ver cómo el gran maestro de este ajedrez empieza a manifestar su vida y su gran victoria, incluso a través de nosotros. Así que, ¿por qué no oramos un ratito? Y cada uno después puede orar solo a Dios y pedir, Señor, yo quiero esto, yo quiero. Y yo creo en una gran transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Señor Jesús, sé bienvenido, sé entronado, sé lo que tú siempre quieres ser y siempre quisiste ser en nuestras vidas, Señor. Gobierna, Señor, gobierna y saca toda la mugre, Señor, que quizás hemos acumulado en nuestras vidas, Señor. Ven con ese río de agua viva, resplandeciente, que empieza a transformar nuestras vidas, Señor, y que también, Señor, empieza a transformar gente que nos rodea, Señor, o otros, Señor. Yo pido que esta palabra, Señor, y que esta vida realmente pueda fluir de nuevas maneras, como ni siquiera hemos sospechado, Señor. Sorpréndenos y vivifícanos, Señor, para tu mayor gloria en nuestras vidas. Amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos y acompañarme en esta palabra, y que Dios les bendiga mucho. Amén.